iglesia que nos acompaña en medio de esta mañana de ayuno. Bendecimos el nombre de Jesucristo juntos. Comencemos a orar ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesucristo y por el poder de tu palabra, Señor, colocamos nuestras vidas delante de tu presencia, Rey de los cielos y de la tierra, reconociendo, Señor, que tú eres Dios sobre todas las cosas. Tú eres el Santo de Israel. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, te glorificamos, Señor Dios Todopoderoso. Y en medio de esta mañana, Padre Celestial, llevamos, Señor, nuestra mente y nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús, Padre, porque reconocemos, Señor, tu presencia, tu gloria, tu poder, tu señorío. Reconocemos que, como dice tu palabra, Señor, nosotros tenemos la mente de Cristo, Señor. Hoy, Señor Dios Todopoderoso, nos colocamos delante de tu presencia, Padre Santo de la gloria. Levantamos delante de tu presencia, Señor, toda esta ciudad de Santiago de Cali, Padre Celestial, toda esta ciudad, Padre Santo, de Santiago de Cali. Levantamos el Valle del Cauca, Padre Celestial, delante de tu presencia. Pero también colocamos delante de ti, mi Señor, todo Colombia, Padre Celestial. Todo Colombia está delante de tu presencia, Padre. Cada departamento, cada corregimiento, cada ciudad, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, cada barrio, Señor, cada casa, cada hogar, Padre Celestial, lo levantamos delante de tu presencia, Señor, y declaramos en el poder de tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, que tú comienzas a moverte sobre todo Colombia, en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios del cielo y de la tierra. Reconocemos tu presencia, reconocemos tu grandeza, Padre, y reconocemos que tú tienes poder sobre todo poder. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre Celestial, declaramos, Señor, tu palabra a kilómetros de distancia, sobre clínicas, sobre hospitales, Padre Celestial, Señor, sobre casas donde hayan personas agonizando, Padre. Declaramos y soltamos tu palabra, palabra de libertad, palabra de sanidad, en el poderoso nombre de Jesucristo. Reconociendo tu grandeza, reconociendo de que tú eres Dios. Ay, a quien salía vacanto. En el poder de la palabra, Señor, sometemos, Señor, este país a tus pies. Declaramos que todo este país, Colombia, está a tus pies, mi Señor. A los pies de Cristo declaramos, Señor, todo Colombia por el poder de la palabra, Dios del cielo y de la tierra. Y todo lo que el diablo levantó, Señor, a través de sus ministros, a través, Padre Santo de la gloria, de brujos, de hechiceros, Señor Dios Todopoderoso, hoy lo quebrantamos, lo declaramos nulo, inoperante, sin poder, porque Jesucristo reina en el poder de la palabra. Levantamos delante de tu presencia también, precioso Rey de los cielos, Señor, nuestros países vecinos, Padre, nuestros países hermanos, Padre Celestial, colocamos delante de tu presencia en este momento, Padre Celestial, como una urgencia, Padre. Colocamos a Perú delante de tu presencia, Señor, la parte de la ciudad de Iquitos, Padre Santo, en el poderoso nombre de Jesucristo, pedimos y clamamos, Señor, por respuestas tuyas, Padre. Atamos el espíritu de muerte que se está moviendo en Iquitos, reprendemos en el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo, Señor Dios Todopoderoso, todo decreto de muerte sobre Iquitos, Señor, sobre Perú, Padre Celestial, paralizamos, Señor Dios Todopoderoso, toda obra del enemigo, paralizamos toda obra del enemigo y clamamos misericordia, precioso Dios, en medio de lo que tú estás permitiendo, Señor, en Iquitos, papá. Señor, te pedimos misericordia, clamamos, Señor, para que tú obres, Padre, para que tú obres de una manera gloriosa. Tu palabra dice que tú eres clemente con quien eres clemente y que tú tienes misericordia de quien tú tienes misericordia. Hoy clamamos por Iquitos, Perú, Padre Celestial, para que tú obres de una forma gloriosa, de una forma portentosa, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el poderoso nombre de Jesucristo. Asimismo oramos sobre Guayaquil, Ecuador, oramos, Padre Celestial de la gloria,
sobre New Jersey, Señor, allá en Estados Unidos, en el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sobre Nueva York, Padre Santo de la gloria. Nos unimos a las oraciones, Señor, de cada persona, Padre Celestial, que está clamando por su familia, que está clamando, Señor, por sus vecinos, por sus amigos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaramos que a kilómetros de distancia donde están muchos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, enviamos palabra de libertad, palabra de sanidad, y declaramos, Señor, que tu poder, Señor, reposa sobre las vidas. Tu poder comienza a tocar los cuerpos, comienza a salir poder de ti, Jesucristo, así como salió, Señor, poder de ti para aquella mujer que tenía flujo de sangre. Señor Dios Todopoderoso, por la fe te alcanzó, por la fe te tocó. Así declaramos que por la fe muchos alcanzan su milagro, muchos tocan, Señor Dios Todopoderoso, tocan, Señor Dios Todopoderoso, tu vida, Jesús de Nazaret, y de ti sale poder para ellos, porque tú eres la sanidad de las naciones en este momento, papá. En el poderoso nombre de Jesucristo declaramos, Señor Dios Todopoderoso, que del norte, sur, oriente y occidente, en el nombre poderoso de Jesucristo, como habla Ezequiel, Señor, comienza a soplar aliento de vida, comienza a soplar Espíritu Santo, Señor, aliento de vida, Padre Santo, el poder de resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos, comienza, Señor Dios Todopoderoso, a soplar en las clínicas, a soplar en los hospitales, el soplo de vida, en el poder del nombre de Jesucristo, Padre Santo. El poder de resurrección de Cristo, Señor, comienza, Señor, a tocar los cuerpos. Comienza, Señor, a despertar a aquellos que están en coma. A despertar, Padre Santo, a aquellos, Señor, que están a punto de morir. Señor, tu misericordia alcanza a muchos. Asimismo, Señor, como alcanzó a aquel rey, Padre Santo, donde tú le habías dicho, arregla tus cosas, porque ya vas a partir. Ripromondea a ti, abataramanse. Ansa y aquí, Señor, una sola palabra tuya bastó, papá, para añadir 15 años a su vida. Así declaramos, Señor, que se añaden años a muchos, Padre Celestial, muchos que estaban enfermos, muchos que estaban moribundos, muchos que tenían cáncer, muchos que tenían sida, muchos que tenían COVID, Padre Celestial. Declaramos, Señor Dios Todopoderoso, que comienzas a moverte de una forma gloriosa, de una forma portentosa. Muévete a favor de ellos, Jesucristo, muévete a favor de ellos, Dios del cielo y de la tierra, y añade años a su vida, Señor Dios Todopoderoso, para que ellos puedan hacer tu voluntad, para que ellos puedan hacer tu voluntad, Dios del cielo y de la tierra. Señor, despierta, Señor, despierta el poder, Señor, de tu Espíritu Santo en las clínicas y en los hospitales, Padre Celestial, donde hay gente que clama por una oportunidad, donde hay gente que clama por una oportunidad para no perder un brazo, para no perder una pierna, para, Señor Dios Todopoderoso, poder sobrevivir de algún accidente. Señor, escucha las oraciones, Espíritu Santo. Nos unimos e intercedemos por ellos, papá, porque tú, Señor Dios Todopoderoso, eres misericordioso, eres tardo para la ira, pero grande en misericordia. Dios del cielo y de la tierra, mueve tu mano a favor, Señor, de clínicas, de hospitales y de casas donde haya moribundos, Padre. En el poderoso nombre de Jesucristo, reprendemos el espíritu de muerte, reprendemos el espíritu de muerte y declaramos tu palabra. Oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si Cristo te venció en la cruz del Calvario, en el nombre poderoso de Jesucristo, enviamos la palabra y declaramos que la luz de Cristo resplandece, porque la luz de Cristo es la luz para los hombres, es la vida para los hombres. Declaramos la luz que trae vida, la luz de Cristo resplandece y las tinieblas retroceden en el poderoso nombre de Jesucristo. Oh, rebonde lebraman su andaliva, en el poder de la palabra, en el poder del nombre de Jesucristo. Padre, comienza a visitar, Padre Celestial de la gloria, comienza a visitar, Señor, ciudades, comienza a visitar sectores, comienza a visitar lugares selváticos, comienza a visitar, Padre Santo, llanuras, comienza a visitar, Padre Santo de la gloria.
lugares montañosos, Señor Dios Todopoderoso, Señor, donde muchas veces la internet no llega, donde muchas veces, Padre Celestial, aún, Señor, no hay ni siquiera una ayuda médica. Señor, visita a aquellas personas que están aisladas, Señor, de las ciudades, Padre. Declaramos milagros sobrenaturales, visitación del Dios del cielo, en el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Visita las islas, visita, Padre Santo de la gloria, los corregimientos donde muchos no llegan, ni aún ayuda, Señor, ayuda sanitaria ni médica, Padre. Declaramos milagros sobrenaturales sobre aquellos casos, Padre. Nos unimos a su clamor, nos unimos a sus oraciones y enviamos palabra de libertad y palabra de sanidad sobre los cuerpos, declarando, Padre, que tú te mueves a favor de ellos, porque tu palabra dice que tu mano no se ha cortado para bendecir a tu pueblo. Tu mano no se ha cortado, Padre Celestial. Onda y acatarabrajanda la vasalla. Señor, tú, Señor, no eres un Dios muerto, eres un Dios vivo, aleluya. Por eso clamamos, Señor, también por los hogares, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, clamamos por los hogares, Dios del cielo y de la tierra. Levantamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, todos los hogares, Padre Santo de la gloria, donde está entrando, Señor, estas ondas hercianas, Padre. Y declaramos en el nombre de Jesucristo, en Barabashen de Rebequía, que toda división, que todo pleito, que toda contienda que se había formado en los hogares, que todo, Señor, resentimiento que se había formado en los hogares, en el poderoso nombre de Jesucristo, hoy es atado, ligado y sin poder. Lo declaramos sin poder, lo declaramos reprendido en el nombre de Jesucristo y echado sal fuera, espíritu de división, sal fuera en el nombre de Jesucristo. Enojo, ira, contienda, división, en el poder de la palabra quedan quebrantados, porque Cristo les venció en la cruz del Calvario. En el poder de la palabra, todo principado, toda potestad de las tinieblas, todo, Señor, todo gobernador de las tinieblas de este siglo y toda hueste espiritual de maldad en las regiones celestes, que se está moviendo en los hogares para dividir, que se está moviendo en los hogares para destruir, para que el amor se enfríe. Ay, a quien salía Bacay. En el poder de la palabra estamos declarando sin poder inoperante y echando sal fuera en el nombre de Jesucristo, fuera por el poder de la palabra, porque declaramos la gloria de Dios que comienza a entrar en las casas, la gloria de Dios que comienza a entrar en las habitaciones, en el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ay, Samakia Mandore Bronce, en el nombre de Jesucristo, la misma gloria, Señor, que entró, Padre Celestial de la gloria, en la casa de Obed Edom, en la gloria que está entrando, Padre Celestial, en cada una de las casas, Señor Dios Todopoderoso, donde han colocado, Señor, estos medios de comunicación, Padre Santo, estos medios de comunicación, Padre amado, para formar un arca de Jehová, para formar un momento, Señor, contigo. Declaramos tu presencia, declaramos tu gloria, así como el arca de Jehová entró en casa de Obed Edom, y dice tu palabra que en menos de 3 meses tú lo hiciste próspero y tú comenzaste a obrar con, Señor, a favor de él y de toda su familia, Padre. Así declaramos, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesucristo, que comienzas a entrar en los hogares, en las vidas, en los corazones, Señor, que comienzas a llenar las salas, las habitaciones, Señor, aún las cocinas donde nos estén viendo. Declaramos tu gloria, declaramos tu majestad, en el poder del nombre de Jesucristo, Padre Santo, y toda tiniebla desaparece, toda tiniebla es destruida, toda tiniebla se disipa en el poderoso nombre de Jesucristo, porque inmenso poder hay en tu nombre, inmenso poder hay en tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. Oh, Samaki amando Rebrabaso Guandaliba, nombre que está por encima de todo. Señor, dice tu palabra, Señor, que tú estás sentado en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero, Señor, y todo lo sometiste bajo tus pies, Señor, y lo has dado, Señor, por cabeza a la iglesia, porque la iglesia tiene poder en el nombre de Jesús. La iglesia tiene un poder, Señor, en el nombre de Jesús y en el poder de
al Espíritu Santo, Padre, para obrar, Señor, en la tierra conforme a tus propósitos eternos y a tus diseños en medio de las familias. Declaramos, Señor, que es tu gloria y tu majestad que nos acompaña en medio de esta mañana de ayuno. En el poderoso nombre de Jesucristo te bendecimos y te adoramos. Comienza a bendecir el nombre de Jesucristo. Oh Señor, te bendecimos, Señor, y te damos gloria en medio de esta mañana. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros, Jesús. Te bendecimos con todo el corazón. En el nombre poderoso de Jesús, quedamos, Señor, en medio de este mensaje, quedamos en tu presencia. Gracias, querido Jesús. Amén y amén. Aleluya, en nombre de Jesucristo. Ahí donde estás, quiero que comiences a mirar a la persona que tienes al lado. Bendito sea el nombre del Señor. Mira a la persona que tienes al lado y salúdale en esta hora. Si tal vez estás solito o solita, invita al Espíritu Santo ahí donde estás y salúdale también a Él, porque Él es tu amigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero que mires a la persona que tienes al lado y le vas a decir: tú y yo debemos elegir un verdadero ayuno y una verdadera humillación. Dile: tú y yo debemos elegir un verdadero ayuno y una verdadera humillación. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es santo y Él es fiel. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Vamos rápidamente a una porción de la palabra en el libro de Isaías, capítulo 58. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Isaías, capítulo 58, versículo 6. Vamos a resumir un poco de Isaías capítulo 58. Dice la palabra de Dios que Dios le da una palabra a Isaías y le dice: ve y dile al pueblo que cuando ayunen, no ayunen para pleitos, no ayunen para contiendas, no ayunen para hacer cosas malas en medio del ayuno. Dice la palabra y cuenta esta parte del capítulo de que muchas veces ayunaban para contender entre ellos mismos, para contender tal vez porque uno pensaba una cosa y el otro otra, y dice que al final, discúlpenme en la expresión, pero lo habla la palabra, se agarraban aún de puñetazos en medio de un ayuno. Dice el Señor: este no es el ayuno que yo escogí. Y comienza el Señor a hablarnos aquí en el versículo 6. Dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, primero, desatar las ligaduras de impiedad; segundo, soltar las cargas de opresión; tercero, dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Es lo que el Señor nos habla a través de la palabra. Dice la palabra de Dios que lo primero que Dios pide en medio del ayuno que Él escoge es, dice la palabra, desatar las ligaduras de impiedad. Ya sabemos qué es una ligadura, pero la parte es, cuando hablamos de impiedad, ¿a qué se refiere la palabra? La parte o la palabra impío es una persona que, conociendo la palabra, hace lo contrario. Escúchame bien. Conociendo las escrituras, comienza a hacer ¿qué? Lo contrario. Esa es una persona impía. Conociendo que no se debe de mentir de ninguna manera, lo hace, y lo hace deportivamente. Conociendo que no se debe de adulterar, de estar con una persona fuera del matrimonio, lo hace deportivamente. Ese, dice la palabra, es una ligadura ¿de qué? De impiedad. También dice soltar las cargas de opresión. Y esto en este tiempo es demasiado normal, aún sobre el pueblo de Dios. Hay personas que están en medio del pueblo de Dios, que están escuchando este mensaje, que aún han tenido pensamientos de suicidio, han querido suicidarse. Y yo quiero que entiendan algo. La palabra de Dios dice soltar las cargas ¿de qué? De opresión.
Muchas veces la carne o las cosas que están en la carne comienzan a someternos y es como una esclavitud, porque comienza a someternos, y dice la palabra que cuando nosotros somos vencidos por lo malo, esclavos somos de lo malo, o esclavos somos del pecado, como lo habla la palabra en San Juan. Y yo quiero que usted y yo entendamos en medio de esta mañana que el ayuno que Dios escoge es simplemente desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión. ¿En nuestras fuerzas podemos? Claro que no. Por eso Dios recomienda el ayuno. Por eso Dios recomienda en medio de esta mañana que podamos ayunar para poder tener cambios. Ayunar no es solamente abstinencia de alimentos, sino tomar decisiones en nuestras vidas. También es parte del ayuno, porque yo puedo pasar días, meses ayunando, pero si yo termino el ayuno y sigo siendo quien soy, porque es mi decisión, porque soy prudente en mi propia opinión, simplemente es como si el tiempo que hubiera pasado en el ayuno fuera para aguantar hambre. Discúlpenme la expresión, pero en la verdad debemos de tomar decisiones. Cuando yo voy a la iglesia a buscar a Dios, yo voy a escuchar su palabra, y no creo que vaya a escuchar su palabra para seguir siendo el mismo, sino que si Dios me da un consejo de que no sea egoísta en medio del mensaje que yo escuché, es porque yo tengo que trabajar en el egoísmo. Es así mismo en medio del ayuno. Cuando yo comienzo a buscar a Dios en medio del ayuno, yo tengo que entender que son decisiones que debo de tomar, pero como no están mis fuerzas, tengo que humillar mis carnes delante de Dios. Y Dios entonces, al ver mi humillación de corazón, comenzará a darme la ayuda que para mí ha sido imposible en medio del camino. Amén. Pero también dice: dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. La parte de yugo, y es muy tremenda esta parte, como Dios nos compara muchas veces en medio de la Biblia con animalitos. De pronto cuando le habla al perezoso y le dice al perezoso: ve a la hormiga y mira cómo trabaja la hormiga. Y comenzamos a entender que Dios da ejemplos a través de la misma naturaleza para que nosotros podamos comprender qué es lo que Dios nos quiere hablar. Asimismo dice la palabra: y que rompáis todo yugo. ¿Qué es un yugo? En nuestra manera de entender, cuando vamos de pronto al campo y vemos cómo se ara la tierra, vemos los bueyes que llevan la carga. Ahora de pronto hay muchos, digámoslo así, como especie de carros que pueden arar la tierra, pero antiguamente se araba con los bueyes, y los bueyes tenían que llevar la carga, pero en parte había algo que le llamaban yugo, y el yugo se lo colocaban en esta parte del cuello a los bueyes. Tenían que llevar 2 o 3 bueyes según sea la carga para poder alar la carga, y asimismo le colocaban eso aquí en la parte del cuello por encima, y ahí lo amarraban. ¿Sabes para qué? Para que pudieran alar la carga. Pero llega un momento en esta parte donde Dios nos muestra y nos dice que tenemos que romper todo yugo. ¿Qué hace el yugo? Primero nos somete a algo que tal vez no queremos hacer, pero estamos sometidos porque no tenemos otra escapatoria. Segundo, llevamos una carga, porque lo que hace el yugo es someternos para poder alar una carga, y la carga no es liviana, es pesada. Por eso el Señor dice que todos los que están trabajados y cargados, que vengan a Él, porque Él les hará descansar. Dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí hay una carga por el Evangelio, pero dice el Señor, es más ligera que la carga del mundo. Es más ligera que la carga de las circunstancias y los problemas. ¿Sabes por qué? Porque Él promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos ayudará en medio de las cargas. Pero aquí habla sobre un yugo. Vamos rápidamente y continuemos. Recuerda lo que el Señor nos habla. En el verdadero ayuno está el desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué es? Ayunar para que Dios me ayude a soltar lo que a mí me agrada
escúchame bien, lo que a mí me apasiona, lo que a mí me gusta, pero que sé que no está bien delante de Dios. Voy a colocar un ejemplo. ¿Qué tal si yo orara a Dios, un ejemplo, teniendo un problema, que tal vez mi problema sea fumar mucho, un ejemplo? Y en medio del problema de fumar mucho, yo le clame a Dios diciéndole: Señor, gracias porque tú me santificas, amén y amén. ¿Será que de pronto sería una oración normal o prudente? No. Tenemos que ser sinceros con Dios. Tenemos que hablar con sinceridad. Señor, tú conoces que, un ejemplo, que me gusta fumar mucho. Esto es lo que me apasiona. Cada vez que tengo un problema, una dificultad, Señor, salgo corriendo detrás del cigarrillo. Entonces, ¿qué pasa? Dios ya vio la carga. Y Dios ya vio de que tú, conociendo la palabra, estás haciendo lo que no le agrada a Él. Pero ¿qué pasa cuando tú te sinceras con Él? Señor, voy a colocar esto delante de ti. Y voy a clamar en medio de este ayuno para que tú me des la fuerza y yo pueda soltar lo que no conviene. Entonces Dios se volverá real. Y la ligadura de impiedad que te estaba atando en ese momento. ¿Y por qué digo atando? Porque es algo a lo cual no podemos escapar. Siempre va a estar allí persiguiéndonos. Inmediatamente se va a romper. ¿Por causa de qué? Del poder de Dios. Pero todo esto se consigue en el ayuno. Se consigue en el ayuno cuando de pronto decimos, y discúlpenme, de pronto sé que es una parte familiar, pero de pronto estamos en un problema sexual. Lo que usted quiera colocarle, el nombre que usted quiera, pero es un problema sexual. Y cuando estamos en ese problema sexual y decimos: Señor, voy a someter mi carne delante de ti, voy a humillarme en ayuno y en oración, Dios escuchará, mirará el problema y romperá la atadura. ¿Sabes por qué? Porque Dios es real. Porque Dios es real. Y yo te lo puedo comprobar con la Biblia. Y ya vamos a los otros textos bíblicos. Dice entonces la palabra: esta es la ligadura de impiedad, pero también soltar las cargas de opresión. Cuando me siento oprimido por algo, sea por demonios, sea por brujería, sea por hechicería, o sea por los mismos problemas, por la misma situación, por las malas noticias que escuchamos diariamente, que muchos de pronto toman la mejor decisión según ellos, y es suicidarse. Escúchame bien, cuando hay una opresión tan fuerte, el Señor también nos invita a ayunar y a clamar en medio del ayuno para comenzar a soltar también las cargas de opresión, y Dios se glorificará en medio de todo. También dice la palabra: cuando rompamos todo yugo. Yo quiero que vamos aquí, bendito sea el nombre del Señor. Aquí adelante vamos a Isaías capítulo 10, más atrás. Isaías capítulo 10. Vamos al versículo 25. Aquí habla en medio de esta historia donde había una opresión en el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tenía una presión muy grande porque habían naciones que estaban alrededor. Pero miren lo que habla el Señor en el versículo 25. Mas de aquí a muy poco tiempo, y esto te lo dice el Señor, dice: se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Dice el 26: y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él. Está hablando contra los que oprimen. Dice: como la matanza de Madián entre la peña de Oreb. Dice: y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Pero miren lo que dice la palabra en el versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Dice la palabra de Dios que lo primero que va a pasar en aquel tiempo, dice, es que la carga será quitada de tu hombro. ¿Cuál es esa carga? La carga de opresión. Escúchame bien, la opresión. ¿Qué es la opresión? Es todo lo que traen los problemas y las circunstancias
que muchas veces comienzan a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón, y aún embargan nuestros sentimientos, y comenzamos a sentirnos temerosos, comenzamos a sentirnos de pronto de una forma tremenda, donde sentimos que lo perdemos todo, que dañamos a todo el mundo. Comienza una opresión en nuestras vidas, un desespero, una persecución espiritual. Y dice entonces que esa carga será quitada del hombro, pero también el yugo del corazón o de nuestra cerviz, dice, y el yugo se va a podrir a causa de la unción. ¿De qué unción estamos hablando? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo representa el aceite. El Espíritu Santo representa, escúchame bien, cuando habla sobre las vírgenes, las 10 vírgenes, dice que unas tenían sus lámparas con aceite, pero otras no. El Espíritu Santo representa el aceite, y por eso el Espíritu de Dios, cuando cae sobre una persona, cuando llega a una persona, lo primero que sale de la persona es que se pudre el yugo de esclavitud. El yugo que se coloca en los bueyes, en aquellos bueyes que yo te hablo, dice que se coloca en ambos bueyes, para jalar la carga. Pero cuando se jala la carga, escúchame bien, para que no les haga daño aquí en la parte del cuello, le echan aceite. Le echan aceite o sebo, que es casi lo mismo. Le echan aceite en la parte del cuello para que cuando halen el peso no los lastime. Pero como todos los días se ara la tierra y todos los días se tiene que colocar el aceite, escúchame bien, inmediatamente llega un momento donde de tanto aceite comienza a podrir las cuerdas que ataban al buey y también la madera, de tal forma que el yugo se pudre y se rompe. Cuando se rompe el yugo, simplemente el buey queda libre. Yo quiero que entiendas que por eso Dios colocaba ese ejemplo en el texto anterior que vimos, y por eso Dios lo coloca aquí. Porque el yugo se pudre a causa del aceite, a causa de la presencia, a causa del Espíritu Santo que cae sobre nosotros diariamente. Busquemos diariamente la presencia de Dios en ayuno, lloro y lamento, como lo dice la palabra. Y escúchame bien, en medio de humillar mi carne, en medio de humillar mi vida delante de Dios, caerá tanta presencia que los yugos que me ataban a la esclavitud, tal vez al cigarrillo, a la esclavitud tal vez al alcohol, a las drogas, el yugo que me estaba de pronto atando, ese yugo de esclavitud, tal vez a la enfermedad, a los dolores, a tanta cosa, escúchame bien, de tanto buscar la presencia, se va a comenzar a podrir aquel yugo a causa de la unción del Espíritu Santo, y vamos a quedar totalmente libres. Lo que Dios está hablando es que cuando ayunemos, ayunemos con entendimiento. Es que cuando ayunemos, escúchame bien, lo hagamos con el corazón, pero también con entendimiento. Debemos de entender por qué estamos ayunando en medio de toda esta prueba y esta circunstancia. Cuando tú y yo ayunemos, comencemos a hacerlo con entendimiento. Comencemos a entender que primeramente debemos de orar a Dios y decirle: Señor, estoy ayunando por esta causa. No ayunen de pronto para cancelar un recibo, no ayunen para cancelar nada de esto. No, el ayuno es un arma espiritual. Solamente clama que Dios te responderá por aquellas cosas. Pero cuando ayunes, ayuna para que Dios te transforme de adentro hacia afuera, para que Dios transforme todo. Porque cuando Dios quita la carga, escúchame bien, la persona que no podía sonreír comienza a sonreír. La persona que tal vez tenía problemas de resentimiento y de raíz de amargura, se le notaba en el rostro. Pero cuando comenzamos a ayunar, escúchame bien, aún el rostro comienza a cambiar. Aún las personas que están a nuestro alrededor comienzan a decir: wow, pero qué cambio has tenido. ¿Sabes por qué? Porque tuviste un encuentro con el Espíritu Santo, el cual pudrió el yugo que te ataba. Y así mismo debes de entender en esta mañana que para eso sirve el ayuno. El ayuno es un arma poderosa y fundamental en las manos de Dios, para que tú y yo menguemos a la carne y para que el Espíritu se vivifique en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y también entonces dice la palabra que a causa de esa unción
se pudrirá el yugo. Vamos rápidamente al segundo libro de Crónicas. Alabanzas al Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y sé que hemos tomado este capítulo y este versículo, pero yo quiero que entiendas que es parte del ayuno, es parte del buscar a Dios, la humillación que debemos de tener. Muchos decimos, yo me humillo delante de Dios, pero no tenemos en cuenta el ayuno. No tenemos en cuenta que hubieron grandes victorias, grandes batallas, pero también grandes victorias, donde vimos que en medio de las armas espirituales también estuvo el ayuno, como lo está la oración. Estos tres combinados, el ayuno, la oración y la palabra de Dios, son fundamentales en la vida del cristiano. Son demasiado fundamentales. Te ayuda a crecer espiritualmente, te ayuda a levantarte con ánimo, con fe, con emprendimiento, con visión de Dios. Son estas tres cosas que no puedes soltar, iglesia de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice entonces el versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice el Señor, y se convirtieren de sus malos caminos. Yo quiero que entendamos esto. Lo primero que Dios está pidiendo es que el pueblo se humille. Tú y yo debemos de humillarnos, pero también dice la palabra que debemos de orar, pero también buscar a Dios. Una cosa es orar, porque yo puedo orar en cualquier momento. Yo puedo orar desde mi cocina, cuando de pronto se estoy lavando la loza de la cocina. Yo puedo estar hablando con Dios y es muy bonito. Pero una cosa es que yo ore cuando de pronto estoy haciendo algo o estoy corriendo de un lugar para otro. Y otra muy diferente es que yo saque un tiempo para Él, exclusivo para Él, donde yo saque espacio, sea en la cocina, en la sala, en el baño, donde tú tengas esa intimidad. Cuando dice la palabra y cerraba la puerta, vas a buscar a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Tenlo presente. Esto es en todas las formas de buscarlo, en la oración, en el ayuno, en la palabra. Eso es buscarlo. No es orar, es buscar. Por eso aquí forma una diferencia de palabras. Y entonces dice, primero humillarse. Ya sabemos cómo humillarnos. Dice, ¿cómo nos humillamos? Dice, si se humillara mi pueblo, ¿de qué forma nos podemos humillar? Dice que orando, buscando y convirtiéndonos de nuestros malos caminos. Recuerda lo que nos decía el verdadero ayuno: romper las ataduras de impiedad, las ligaduras de impiedad. Se tienen que romper. ¿Cómo las rompo, pastor? Primero, antes de ayunar y antes de orar, usted y yo debemos de tomar una decisión delante de Dios. Usted no me puede decir, pero es que esto me ala a pecar. Sí, el pecado es como un imán. Pero cuando yo me paro firme y tomo una decisión en mi vida, ni Dios ni el diablo me puede obligar a nada, porque tengo un libre albedrío. Y el libre albedrío es tomar decisiones. ¿Me puede influenciar el diablo para tomar una decisión mala? Sí, puede llegar una influencia. Pero escúchame bien, la palabra de Dios dice que ninguna tentación ha sido sobrehumana. Nada puede sobrepasar la decisión humana que yo tenga. Así que tú y yo sí podemos hacerlo. Por eso el Señor dice, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué está diciendo Dios? Y tomen decisiones para soltar lo malo. Escucha bien. Entonces dice el Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, dice el Señor, y sanaré su tierra. Primero Dios comenzará y volverá ¿qué? A escuchar la oración del pueblo. Dice la palabra, oirá, pero también perdonará. ¿Qué cosa? El pecado. Cuando tú tomas la decisión, Dios estará contigo. Cuando Dios ve que confesamos el pecado, pero nos apartamos de lo malo porque tomamos decisiones, Dios estará contigo. Y dice la palabra, perdonaré su pecado, pero cuando perdone el pecado, ¿qué dice? Y sanaré tu tierra. ¿Sabes que para el pueblo de Israel y para todos los pueblos en aquel tiempo, eso era lo que más apremiaba?
La gente quería, Señor, sana mi tierra, pero nadie quería cambiar. Señor, sana mi tierra, pero nadie quería entender que era pecado. Por eso el Señor nos habla hoy y nos dice que cuando el pecado se enseñoree como un yugo de nosotros, podamos ayunar para que la misma unción cubra ese yugo y se rompa y quedemos totalmente libres. ¿Sabes para qué? Para orar, para buscar, escúchame bien, al Dios del cielo y de la tierra, para que Él pueda escucharnos y también pueda, ¿qué? Perdonar el pecado y sanar nuestra tierra. En aquel tiempo, Israel y todas las naciones solamente dependían muchos ¿de qué? De los cultivos, porque si había pasto, había comida, digámoslo así, entre comillas, para las vacas y para las crías de ellas. Había ganados, había todo, porque todo sobrevivía, escúchame bien, por causa del agua. Pero la palabra de Dios dice que cuando Él cierra los cielos, y por eso, por la parte de cerrar los cielos, por la parte de enviar la langosta y por la parte de enviar pestilencia, es que Dios estaba dando este consejo para que nos humillemos, para que oremos y para que le busquemos. Y estas tres cosas, humillarse, orar y buscar el rostro de Dios, son las tres cosas que traen tres respuestas. ¿Cuáles son las tres respuestas? Según lo que vimos, Él oirá, Él perdonará y Él sanará la tierra. Entonces, cuando el pueblo de Israel se humillaba para pedirle perdón a Jehová, dice la palabra que los cielos volvían a abrirse y comenzaba la lluvia temprana y la lluvia tardía para sus cultivos, y aún para la tierra seca comenzaba a germinar el pasto para los animales del campo. Entonces ya tenían cultivos, pero también tenían ¿qué? Ganado. Y así ellos podían comer y también podían comerciar, tener ese comercio, en medio del pueblo, de la ciudad o del país. Eso es lo que Dios nos enseña. Por eso, en medio de lo que estamos viviendo, el Señor nos dice que nos humillemos, pero nos humillemos en ayuno, en oración. Vamos rápidamente al libro de Joel, ya vamos terminando. Joel capítulo 2, versículo 12. Joel capítulo 2, versículo 12. El poder del ayuno, el poder del clamor, el poder de la oración combinada con ayuno. Bendito sea el nombre del Señor. Poderosas son las armas espirituales que Dios nos entrega como hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 12 de Joel capítulo 2. Dice, por eso pues, ahora, ¿quién dice? Dice Jehová, convertíos, dice el Señor, a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, dice Jehová Dios vuestro, dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Pero ¿qué nos dice aquí la palabra en Joel? Joel estaba pasando por lo mismo. Era un tiempo de desolación, era un tiempo de sequía en la tierra, era un tiempo donde Dios había abandonado a su pueblo, porque su pueblo había abandonado a Dios, porque su pueblo se iba en pos de muchos dioses. Escúchame bien, y habla Dios en la parte de Joel de una restauración, pero antes de que llegara la restauración de la tierra, Dios tenía que oír y perdonar el pecado. Pero había gente que por más de que clamaba, que por más de que ayunaba, no tomaba decisiones en su vida. Esa gente, escúchame bien, esa gente va a seguir en sequía. Esa gente que no toma decisiones en sus vidas van a seguir como una tierra estéril que no produce. Pero cuando una persona se humilla delante de Dios, cuando una persona toma la decisión de ayunar, cuando una persona toma la decisión de orar y de humillar sus carnes, entonces Dios, escúcheme bien, tendrá misericordia. Alcanzaremos la misericordia de Dios, como pasó, ¿cuántos se acuerdan del profeta Jonás? El profeta Jonás, Dios le dio una directriz. Le dijo, ve y habla con todo Nínive, porque Nínive ha sido un pueblo malo, ha sido un pueblo que ha matado a mis hijos, que ha oprimido a mis hijos, pero ella habla con ellos y diles que así ha dicho Jehová.
si en tanto tiempo no se humillan y se vuelven a mí de corazón, entonces vendrá mi ira. ¿Sabes qué pasó? Que cuando escucharon los de Nínive, todo el mundo sabe el proceso de Jonás para llegar allí, pero cuando llegó Jonás y habló la noticia que Jehová tenía, dice que llegó a oídos del rey de Nínive. Era un rey perverso y malvado, pero era un rey que entendía quién era Dios. Y tú y yo debemos de entender quién es el Dios del cielo y de la tierra. Dice la palabra de Dios que cuando llegó a oídos de este rey, inmediatamente el rey salió y proclamó ayuno y dijo: van a ayunar aún los niños de pecho, van a ayunar aún las bestias del campo, van a ayunar todos para que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Y sabes qué ocurrió? Que Dios perdonó a Nínive por causa de un ayuno, por causa, escúchame bien, no tanto del ayuno, sino de la humillación y de la decisión que tomó el rey y todo su reino de humillarse y de cambiar su forma de actuar. Dios necesita que en medio de los ayunos tú y yo cambiemos. Necesita eso, porque nuestro libre albedrío es nuestra propia decisión, y muchos tomarán decisiones de no hacerlo, y muchos quedarán como una tierra seca y estéril, pero otros tomarán decisiones de humillarse delante del Dios del cielo y de la tierra. Y mira lo que pasó en Joel, para que tú entiendas lo que habla la palabra. Por causa de este ayuno lloro y lamento, y de rasgar el corazón y no el vestido, porque el que rasga el vestido, estaba diciendo Dios, es un hipócrita, porque a pesar de que rasga su vestido, la gente lo puede ver y dice se arrepintió, pero por dentro de su corazón no se ha arrepentido. Pero dice la palabra, el que rasga su corazón, hablándolo espiritualmente, el que rasga su corazón, entonces ha entendido que no son las vestiduras de afuera, sino que es lo que está dentro. Y Dios va a comenzar a transformar personas. Escúchame bien, en medio de este tiempo y en este mes de junio que viene, Dios va a comenzar a transformar personas de adentro hacia afuera, porque Dios nos ama y es necesario que trate corazón por corazón para que los corazones sean transformados para su gloria. Dice entonces la palabra, mira lo que pasó después del ayuno, lloro y lamento. Aquí mismo, sigamos en el mismo capítulo. Pueden leer el resto en su casa, pero vamos al versículo 21. ¿Qué ocurrió cuando Dios se enteró de que ellos estaban ayunando, de que estaban orando y de que se estaban lamentando de todo esto y estaban llorando aún porque rasgaron sus corazones? ¿Sabes qué ocurrió? Vino un refrigerio. Y yo quiero que entiendas que si nosotros hacemos esto, va a venir un refrigerio, estemos en la circunstancia que estemos, va a venir un refrigerio de parte de Dios. Y esto es lo que Dios quiere para con su pueblo, que haya un refrigerio, que haya un descanso de todas las cargas, que haya un descanso de ya no estar atado por algo que me impulsa a pecar y hacer lo malo. No, sino de que tengamos una verdadera libertad en Cristo. Y dice entonces la palabra en el versículo 21: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto, escuchen bien, reverdecerán. Porque los árboles, escuchen bien lo que dice la palabra, llevarán su fruto. La higuera y la vid dará sus frutos. Comienza Dios a hablar de lo que iba a ocurrir cuando perdonaba y sanaba la tierra. Miren lo que dice el 23. Vosotros también, hijos de Sión, y te está hablando a ti, casa de Dios. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos, dice, en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia, o sea que ya abrió los cielos por causa del ayuno, lloro y lamento. Os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Dios volverá a bendecir. Dios volverá a enamorar esa pareja que se había tal vez desencantado, desenamorado. Dios volverá a enamorarlos. Dios volverá a colocar amor del uno hacia el otro. Dios volverá a colocar amor en padres hacia hijos y en hijos hacia padres. En familias que se habían dividido por años
porque Dios quitará el oprobio, Dios quitará el resentimiento y Dios colocará de su amor y su misericordia. Y sigue hablando la palabra para nosotros. Dice, dará la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía como al principio. Dice el 24, miren lo que comienza a ocurrir cuando cae la lluvia de Dios. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré, dice el Señor, los años o el tiempo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros por causa del pecado, recuerden. Y dice el 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel, coloca tu nombre, que en medio de la familia, yo coloco el apellido de mi familia, que en medio de la familia Freire Erazo, dice la palabra, estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Por qué llegó esta bendición sobre este pueblo? ¿Y por qué llegará esta bendición sobre ti y sobre mí? ¿Sabes por qué? Porque Dios enviará la lluvia y sanará la tierra de aquellos que tomen decisiones, de aquellos que tomen decisiones de volverse a Dios, de buscar su rostro, de orar, de humillarse, aquellos que vuelvan a humillar sus carnes en ayuno. Escúchame bien, hay victorias en el nombre de Jesús a través de las armas espirituales que Él dejó. Así como hay victoria en la oración, así como hay victoria en una vigilia, así como hay victoria cuando declaras la palabra por fe, así hay victorias cuando también ayunas. Comienza a cambiar el corazón que está dentro para ver la expresión por fuera. Y no será algo de hipocresía, será un verdadero cambio, porque hemos tomado decisiones. Pero también dice la palabra que a causa del ayuno, lloro y lamento. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 28. Y después de esto, después de restaurar la tierra, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos volverán a tener sueños, escúcheme bien, porque soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que habrá un antes, pero también habrá un después. Habrá una nueva historia en medio del pueblo de Dios después de esto. Pero el pueblo tiene que entender que ya no podemos estar, como dicen por allí, a medias tintas. Que tenemos que afirmarnos en la palabra, que tenemos que afirmarnos en las armas espirituales que Dios nos ha entregado. El ayuno, la oración y la palabra son fundamentales en los hijos de Dios. Ahí donde estás, vamos a orar un momento. Bendito sea el nombre del Señor. Soberano Dios y Padre celestial de la gloria, Señor soberano, estamos aquí delante de tu presencia, clamando delante de ti porque reconocemos de que tú eres Dios. Comienza a hablar con Dios, porque Dios abre los cielos. ¿Sabes por qué abre los cielos? Porque Él quiere escuchar tu oración. Él quiere escuchar tu oración. Aleluya. Oh, Shetanamayandir Guri Babasen de Lebrecanti. Jesús, te amamos. Te bendecimos en esta mañana, papá. Y colocamos nuestras vidas delante de tu presencia. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que seas tú obrando a favor de nosotros, tu pueblo. Que seas tú obrando a favor de nosotros, tu pueblo. Que en medio de tu pueblo, aquellos que no, Señor, quisieron afirmarse, Padre Celestial, cuando tuvieron la oportunidad de las consejerías, cuando tuvieron la oportunidad de tener un pastor que los guiara,
un líder que estuviera pendiente, Señor, y en estos momentos no hay ni siquiera un lugar donde congregarse, pero tú has dejado nuestras casas como un templo para ti, papá. Has dejado nuestros corazones, Señor, y nuestro interior como templo del Espíritu Santo. Precioso Dios de los cielos, yo te pido, comienza, Señor, en medio de los ayunos que tu pueblo va a comenzar a realizar de aquí en adelante, con entendimiento, Señor, porque lo hará entendiendo lo que dice tus escrituras, que no será simplemente, Señor, por dejar de comer, Señor, sino que será, Padre Celestial, Señor, por obrar en medio de tu palabra, por menguar a la carne, por menguar a la división, por menguar, Señor Dios Todopoderoso, al resentimiento, a las raíces de amargura, por menguar a tantas cosas, Señor, en los cuales tu pueblo, Señor, se ha envuelto, Señor, y se ha enmugrado en las vestiduras, Padre Santo, porque tú quieres un cambio genuino, porque cuando tú vengas por tu pueblo, tu palabra dice, Señor, que a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, Señor. Ese lino limpio y resplandeciente, tu palabra dice que son las acciones justas que tenemos nosotros en la tierra, Señor, y aunque tenemos una humanidad que nos hace pecar continuamente, tú lo que ves, Señor, no es la continuidad, Señor, en la cual muchas veces nos equivocamos, sino la continuidad con la cual te busquemos, con la cual busquemos tu rostro, con la cual oremos delante de ti, con la cual ayunemos, Señor, y nos humillemos delante de tu presencia. La continuidad, Padre Celestial, con la cual digamos, Señor, dependemos de ti, y inmediatamente tú oirás desde el cielo, Señor, perdonarás el pecado y vendrás a sanar la tierra. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo, porque Dios es fiel, porque Dios es fiel, porque Dios es fiel. Comienza a glorificar el nombre de Jesús. Comienza a exaltar el nombre que es sobre todo nombre, porque los cielos se abren a favor de una iglesia que clama. Los cielos comienzan a abrirse a favor de un pueblo que ora, a favor de un pueblo que no suelta el ayuno, porque cuando los discípulos de Juan fueron a Jesús a preguntar: ¿y por qué tus discípulos no oran? ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? Perdón, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Dice la palabra que Jesús inmediatamente le dijo: mientras los amigos estén con el novio de bodas, ellos no ayunarán, pero cuando el novio se ha quitado, dice la palabra, entonces ayunarán. Precioso Dios de los cielos, debemos de entender que son días malos, que son tiempos difíciles, y que tenemos que estar en ayuno, lloro y lamento, para que, Señor, tú perdones, Señor, el pecado y puedas sanar la tierra, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios del cielo y de la tierra. Y entonces habrá, Padre amado, habrá un entonces de parte de Dios, porque el entonces de Dios no solamente se escuchará, sino que se dejará ver, Padre Celestial, en la tierra, en los animales del campo, en los siervos y siervas del Dios vivo, pero también, Padre Celestial, en el derramamiento de tu Espíritu, Señor. Onza y aquí Amaya, en el poder de la palabra, declaramos un avivamiento en medio de la iglesia de Jesucristo, Señor, una pasión por las almas, una pasión por el nombre de Jesucristo, por exaltar tu nombre, y una pasión por ir por el perdido, Señor, por dejar ir libre, Señor, aquel que está cautivo, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy te bendecimos con todo el corazón y reconocemos tu presencia, y nos volvemos a ti en ayuno, lloro y lamento, Padre, porque volveremos a ayunar, Señor, como tú lo pides en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor. Amén y amén. Aleluya al nombre de Jesús, porque poderoso es el nombre del Rey. Hoy bendecimos a cada persona que se ha conectado a esta transmisión, tal vez a los que en estos momentos están en vivo, pero también a aquellos que tal vez en la tarde o otro día comienzan a conectarse. Que la misma gloria, que la misma unción del Espíritu Santo repose sobre todos, sobre los que están en este momento y los que van a conectarse después, en el nombre de Jesús. Que Dios me les bendiga a todos. Dios me les bendiga, iglesia.